Gracias a qué famoso astrónomo de la antigüedad comenzó a adquirir la astronomía su carácter científico según la historiografía oficial. ¿Qué complejidad observacional encierra otra gran obra atribuida al gran Ptolomeo? ¿Qué nos dice el astrónomo inglés Arthur Berry acerca del celebérrimo astrónomo polaco Nicolás Copérnico y su obra De Revolutionibus? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scali Gripetavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Este vídeo es la continuación del anterior de esta serie, que os recomiendo encarecidamente que veáis. Hoy os voy a exponer brevemente la información biográfica de aquellos astrónomos cuya actividad está relacionada de manera directa con el problema que planteé en el vídeo anterior. Os recuerdo que es el siguiente. ¿Se puede crear un método matemático que permita datar los antiguos catálogos estelares de manera interna? Es decir, apoyándose solamente sobre aquella información numérica que contienen las coordenadas de las estrellas introducidas en el catálogo por su creador? Muy buena pregunta. Tal y como dije, la respuesta es afirmativa. El equipo científico del proyecto Nueva Cronología creó dicho método y lo puso a prueba primero con varios catálogos datados de manera fidedigna y después en particular con el Almagesto de Ptolomeo. Los resultados de esta investigación matemático-astronómica los iré exponiendo a lo largo de los próximos vídeos de esta serie. La actitud hacia la información biográfica que os voy a ir exponiendo debe ser crítica. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues porque la cronología que contiene es caligeriana y, por tanto, errónea. Si todavía no sabéis a qué me refiero con cronología caligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Y si tampoco sabéis todavía cómo se ha llegado a la conclusión de que la cronología caligeriana es incorrecta y queréis saberlo y conocer también los métodos que se han usado para descubrirlo, en la descripción os dejo los enlaces de mis anteriores vídeos en los que explico estas cuestiones. Os aconsejo que los veáis. En los próximos vídeos de esta serie, dedicados al segundo pilar fundamental de la nueva cronología, la ciencia astronómica, os iré mostrando nuevas pruebas de las falencias y errores de la cronología caligeriana. Bien, dicho todo esto, comenzamos con la primera de las biografías, Hiparco. Se cree que la astronomía comenzó a adquirir forma científica gracias a las obras de este antiguo astrónomo griego, que supuestamente vivió en el siglo II a.C. Se piensa también que fue el primero en descubrir la precesión de los equinoccios. La precesión desplaza los puntos del equinoccio con el paso del tiempo por la eclíptica en dirección contraria a la que se cuentan las longitudes. Con ello, las longitudes eclípticas de todas las estrellas aumentan. En la obra El descubrimiento del universo, del astrónomo, pedagogo, investigador de los sistemas calendáricos del mundo y doctor en ciencias físico-matemáticas, Iván Antonovich Klimushyn, se dice que de la vida de Hiparco se sabe muy poco, que nació en Nicea, ahora ciudad turca de Iznik. Estuvo cierto tiempo en Alejandría y trabajó en la isla de Rodas, donde construyó un observatorio astronómico. Se cree que lo que empujó a Hiparco a componer su catálogo fue una supernova. Con ello se suele citar al escritor romano Plinio el Viejo, supuestamente años 23-79 después de Cristo, según el cual Hiparco descubrió una nueva estrella y otra estrella más que había aparecido en aquel tiempo.
Según otras fuentes, Hiparco vio una supernova supuestamente en el año 134 a.C. Iván Klimushyn nos dice que eso fue lo que empujó a Hiparco a pensar que en el mundo estelar quizá ocurren determinados cambios, que son muy lentos para que puedan ser descubiertos a lo largo de varias generaciones. Y añade que Hiparco, confiando en que en un futuro esto se pueda determinar, compuso su catálogo estelar, en el que introdujo 850 objetos celestes. Sabemos del catálogo de Hiparco por el Almagesto de Ptolomeo, pero no ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, se cree que para cada estrella, en el catálogo de Hiparco se indicaron las longitudes y latitudes eclípticas de las estrellas, al igual que la magnitud de cada estrella. Se cree que la localización de las estrellas fue dada por Hiparco en los mismos términos que en el Almagesto. Es decir, por ejemplo, de la siguiente manera: aquella que está en el hombro derecho de Perseo, aquella que está sobre la cabeza de Acuario, etc. No se puede no señalar la extrema indeterminación de este método de localización de estrellas, pues sugiere no solo la existencia de representaciones zodiacales canónicas con indicación de estrellas en ellas, sino también la existencia de un número bastante grande de copias idénticas de un mismo mapa del cielo estrellado. Solo con esa condición tiene sentido apoyarse en las descripciones que os he mencionado para distinguir las estrellas. Pero en tal caso solo podemos estar hablando de una época en la que existe la imprenta, cuando la gente aprendió a multiplicar los grabados y a hacer impresiones idénticas. Casi toda la información sobre los conocimientos de los antiguos griegos acerca de las estrellas la conocemos hoy en día gracias a dos obras que han llegado hasta nosotros: el ya mencionado Almagesto de Ptolomeo y Comentarios sobre los fenómenos de Arato y Eudoxo, escrito por Hiparco, supuestamente en el año 135 a.C. La cuestión de si se mueven o no las estrellas ya la trata Ptolomeo. Es decir, la cuestión de si ciertas estrellas tienen movimiento propio con respecto a la esfera de estrellas inmóviles. Ptolomeo responde de manera negativa. En particular, comienza el libro séptimo de Almagesto con una descripción de algunas configuraciones estelares presentadas por Hiparco, es decir, supuestamente mucho antes de Ptolomeo. Al mismo tiempo, Ptolomeo afirma que estas configuraciones siguen siendo las mismas en su propia época. Basándose en este y algunos otros ejemplos, Ptolomeo, como él mismo afirma, muestra que las estrellas siempre conservan las mismas posiciones relativas. De esta manera, el planteamiento de la cuestión acerca de los movimientos propios de las estrellas es datado del siglo II después de Cristo en la versión scaligeriana de la historia. Ptolomeo. En su libro Breve Historia de la Astronomía, el astrónomo inglés Arthur Berry nos dice que el último nombre glorioso que encontramos en la astronomía griega pertenece a Claudio Ptolomeo, de cuya vida no tenemos información, salvo que vivió en Alejandría, supuestamente allá por el siglo II después de Cristo. Su gloria se fundamenta principalmente sobre un gran tratado astronómico llamado Almagesto, una fuente de la que se extrae una gran parte de nuestros conocimientos acerca de la astronomía griega y que puede ser llamada con toda seguridad Enciclopedia Astronómica de la Edad Media. A Ptolomeo se le atribuyen también varios otros tratados astronómicos y astrológicos menores, de los que algunos probablemente no sean originales. Ptolomeo fue, además, el autor de una preciada obra de geografía y puede ser que incluso de un tratado sobre óptica. En esta última obra se analiza, por cierto, la refracción de la luz en la atmósfera terrestre. En ella se explica que la luz de una estrella, al entrar en la atmósfera, al atravesar sus capas inferiores más densas, debe curvarse y refractarse y, como resultado, al observador le parecerá que la estrella está más cerca del cenit que en la realidad. Sin embargo, no está claro si el autor de la óptica pudo calcular la refracción como una función de la longitud de la estrella. Por otra parte, se sabe que fue el comerciante, humanista y astrónomo alemán Bernhard Walter el primero en introducir con éxito una compensación de la refracción atmosférica, algo que Ptolomeo apenas concebía.
pero estamos hablando ya, supuestamente, del siglo XV. Es decir, una época con ya ciertos avances científicos teórico-técnicos importantes. De aquí surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha datado la óptica de Ptolomeo? Esa es la gran pregunta. El hecho de que la refracción era un problema complejo incluso en tiempos de Tycho Brahe, es decir, en la segunda mitad del siglo XVI, es algo que os contaré en el siguiente vídeo, cuando veamos la biografía de este gran astrónomo. Por ello, surge la siguiente sospecha absolutamente razonable. ¿No fue escrita acaso la antigua óptica de Ptolomeo precisamente en la época de los siglos XVI-XVII? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? En cuanto al nombre del Almagesto, se puede decir lo siguiente. Arthur Berry nos dice que el manuscrito principal se denomina Megale Syntaxis, la gran composición, aunque el autor, en las citas a su libro, lo llama Mathematique Syntaxis, composición matemática. Los traductores árabes, por respeto o negligencia, transformaron la palabra griega megale, grande, en megiste, excelente, máximo. Así que los árabes conocían el libro de Ptolomeo bajo el nombre de Almagisti, de donde surgió el nombre latino de Almagestum, transformándose en el actual Almagesto. Copérnico. De todo el material de este gran astrónomo polaco, escogeré solamente la información necesaria para el análisis en cuestión. Nicolás Copérnico, supuestamente 1473-1543, es uno de los astrónomos más grandes de su tiempo y de toda la historia, autor de la teoría heliocéntrica. Por cierto, Berry nos dice que su nombre se escribía de maneras muy diferentes, tanto por el propio Copérnico como también por sus coetáneos. Él mismo escribía Copernic, con doble P, mientras que en las obras científicas lo hacía con la versión latina Copernicus, también con doble P. A veces, de manera mucho menos frecuente, escribía Copernicus con una sola P. Pero, ¿no pudo provenir el nombre de Copernic de la palabra rusa Sopernik, rival? Yo creo que no. En una época de reglas ortográficas y de lectura todavía no consolidadas, la letra latina C, idéntica a la letra rusa S, podía leerse tanto como C, tanto como K. Esto sigue existiendo hoy en nuestro propio idioma, el español, por ejemplo, en las palabras casa y césped. Como resultado, la malinterpretada palabra rusa Sopernik pudo convertirse en el apelativo Copernic. Y vosotros me diréis, ¿pero qué tiene que ver aquí el idioma ruso? Bueno, a esto os respondo lo siguiente. Como ya he mostrado en más de una ocasión, y lo haré muchas más veces a lo largo de mis vídeos, es la lengua eslava la que permite descifrar muchísimos supuestos enigmas e incongruencias históricos. En la descripción os dejo un enlace de un vídeo en el que analizo, usando la lengua rusa, una parte del Apocalipsis que hace referencia a un número en concreto. Es algo bastante curioso. Os recomendaría que le echarais un vistazo. Evidentemente, todos estos juegos de palabras por sí solos no explican nada en absoluto. Pero, en virtud de los resultados del proyecto científico Nueva Cronología, adquieren cierto valor y utilidad analítica. De hecho, el apelativo Sopernik, rival, responde perfectamente al quid de la cuestión. Y es que el magnífico científico rivaliza con su colega Ptolomeo al crear una nueva concepción. Por cierto, la propia idea de la rivalidad normalmente supone que rivalizan personas, si no contemporáneas, sí de épocas cercanas entre sí. Berry escribe: la idea central relacionada con el nombre de Copérnico, gracias a la que De Revolutionibus es uno de los libros más importantes en la literatura astronómica, junto al que se puede poner solamente el Almagesto y los Principia de Newton, consiste en que, en opinión de Copérnico, los movimientos visibles de los cuerpos celestes en gran medida en realidad no son movimientos reales, sino reflejos del movimiento del observador, que es llevado por la Tierra. Copérnico ubica el Sol en el centro del universo, es decir, crea el sistema heliocéntrico. En la esquina inferior derecha vemos representado a Nicolás el Rival. Copérnico señala que se topó con el mensaje de Cicerón acerca de la opinión de Hecateo, según el cual la Tierra gira diariamente alrededor de su propio eje. Ideas similares las encontró también entre los pitagóricos.
Filolao afirmaba que la Tierra gira alrededor de un fuego central. Es absolutamente evidente que se trata ya de un punto de vista heliocéntrico. Así que los antiguos pitagóricos y Filolao fueron, seguramente, o bien coetáneos o bien predecesores inmediatos de Copérnico. ¿What? Esto de primeras puede sonar extraño, incluso a locura. Pero, a tenor de los resultados empíricos matemático-estadísticos y astronómicos del proyecto científico Nueva Cronología, es totalmente verosímil y altamente probable. Si sois nuevos en mi canal, os aconsejo ver todos y cada uno de mis vídeos para entender a qué me refiero, especialmente aquellos que están dedicados a los métodos matemático-estadísticos. Como ya he dicho antes, tenéis sus enlaces en la descripción. La opinión de que la Tierra no es el único centro de movimiento, sino que también Venus y Mercurio giran alrededor del Sol, se considera una antigua afirmación egipcia, que defendía también Marciano Capella, supuestamente en el siglo V después de Cristo. Berry nos dice que la autoridad más moderna y cercana en el tiempo a Copérnico, su tocayo Nicolás de Cusa, supuestamente 1401-1464, que se decantaba por la idea del movimiento de la Tierra, no fue tenida en cuenta o fue ignorada por Copérnico, que también guarda silencio acerca de Aristarco de Samos, cuyos puntos de vista sobre el movimiento de la Tierra tenían un carácter bastante determinado, movimiento telúrico. De esta cuestión os hablaré en uno de mis futuros vídeos. Berry especula que Copérnico no quería referirse a la autoridad de Aristarco a causa de que este último fue acusado de herejía por sus convicciones científicas. Berry también señala que el plan de Revolutionibus es, en general, similar al plan del Almagesto. El matemático e historiador de la ciencia austríaco-estadounidense Otto Eduard Neugebauer, considerado el descubridor de la antigua matemática babilónica, señala que no hay mejor manera de asegurarse de la concordancia interna de la astronomía antigua y medieval que poner estas dos obras una al lado de otra. Capítulo por capítulo, teorema por teorema, tabla por tabla, estas obras van de manera paralela. El libro de Copérnico termina con un catálogo estelar que contiene 1024 estrellas. Clemenson nos dice que es, de facto, el catálogo del Almagesto, pero en él las longitudes no se cuentan desde el punto del equinoccio de primavera, sino desde la estrella Gamma de Aries. De esta manera, en el siglo XVI, el punto de referencia inicial no coincidía necesariamente con el equinoccio de primavera, sino que podía ser otro. Está claro que podían actuar así no solo en el siglo XVI, sino también antes. En consecuencia, el autor del Almagesto también. Al mismo tiempo, como señala Berry, cuando en las versiones griegas y latinas del Almagesto había, por la ignorancia de los copistas o los compiladores, datos diferentes, Copérnico cogía una versión u otra sin intentar comprobar con nuevas observaciones cuál de ellas era más correcta. Es muy importante la exactitud de las observaciones de los diferentes astrónomos. Por eso es necesario exponer los datos de la exactitud que intentó alcanzar Copérnico. Para ello, cito de nuevo a Berry. Estamos tan acostumbrados a asociar el renacimiento de la astronomía con la creciente minuciosidad de recopilación de hechos observables y a considerar a Copérnico la figura principal del Renacimiento, que aquí cabría subrayar que él no fue en absoluto un gran observador. Sus instrumentos, la mayor parte de los cuales fabricó él mismo, eran bastante peor a los instrumentos de Nasir ed-Din y Ulugh Beg. Se supone que de los siglos XIII y XV respectivamente. E incluso no se comparaban en calidad a aquellos que habría podido encargar a los maestros artesanos de Nuremberg. Sus observaciones fueron escasas. En su libro se mencionan 27, mientras que otra decena o dos las conocemos a través de otras fuentes. Y él, al parecer, no pretendía alcanzar una exactitud específica. Las posiciones de las estrellas que él determinó, que le servían de fundamento principal para la información y, por ello, eran de especial importancia, permitían un error de 40 minutos, mayor al diámetro visible del Sol o la Luna, un error que Hipparco habría considerado muy serio. Dejamos de lado la figura de Copérnico y pasamos a la última parte de este vídeo. He aquí un antiguo grabado de la página de título del libro Diálogos sobre los dos sistemas del mundo, 1635, del celebérrimo astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano Galileo Galilei.
El artista de la primera mitad del siglo XVII representó a tres científicos: los antiguos Aristóteles y Ptolomeo y el moderno Copérnico. Están representados como coetáneos que discuten acerca de problemas científicos. Hoy nos dicen que todo este tipo de imágenes, que por cierto son muchísimas, son meras alegorías. La conversación de los antiguos eruditos con Copérnico, los historiadores actuales lo explican como un truco figurado del artista, que quería supuestamente subrayar la familiaridad de las almas de las grandes figuras del pasado y de su presente. Y es por eso que los dibujó juntos, enfrascados en una tranquila conversación. En esta otra página de título vemos una escena análoga. Pertenece al Atlas Celeste del astrónomo, matemático y cartógrafo alemán Johann Gabriel Doppelmayr. En este caso, vemos charlando entre sí al antiguo Ptolomeo y los científicos de los siglos XVI-XVII, Copérnico, Kepler y Tycho Brahe. Quizá sea como dicen los historiadores y se trate de una mera alegoría. Sin embargo, después de todo lo que ya sabemos acerca de la cronología, y si todavía no lo sabéis es porque no habéis visto aún todos mis vídeos, cosa que os aconsejo que hagáis ya, sutil. no se descarta que, en muchos casos, este tipo de representaciones deban ser interpretadas de manera literal. Es decir, debemos ver exactamente aquello que el artista representó. La interpretación alegórica aceptada hoy en día de tales representaciones solamente es causada por la presión de la cronología scaligeriana, que separó en el tiempo, de manera artificial, sobre papel, a varios personajes coetáneos. Por ejemplo, Ptolomeo fue enviado al pasado remoto, mientras que a Copérnico lo dejaron más o menos en su lugar. Por cierto, en la cabeza de Ptolomeo vemos un turbante. ¿Es posible que fuese un científico otomano? Mirad, por ejemplo, esta representación de Ptolomeo, que forma parte de un mapamundi, supuestamente de 1507, del geógrafo y cartógrafo alemán Martin Waldseemüller. Aquí tenéis un grabado de 1666 del atlas del cartógrafo holandés Johannes Jansonius y el dibujo original que hoy en día son llamados evasivamente alegorías. En estas imágenes podemos ver a Ptolomeo, Mercator, Hondius y Blau. El primero lo vemos a la izquierda, rodeado por dos musas. Sin embargo, el hecho de que un artista del siglo XVII representara al antiguo Ptolomeo y a tres cartógrafos de los siglos XVI-XVII como representantes de una misma época puede significar que él estuviera en lo correcto. Por cierto, en la cara del antiguo Ptolomeo vemos unas gafas, es decir, un objeto que apareció como muy temprano, según la propia historia scaligeriana, a partir del siglo XIII. Los historiadores modernos aman esgrimir el famoso argumento del presunto anacronismo medieval. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué hacían eso? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? A lo que cualquier historiador os contestaría, porque así las gentes de la época percibían y asimilaban mejor las escenas y el mensaje. Es decir, los artistas sabían que el público era ignorante y debían, por ello, adaptar el mensaje para sus obtusas mentes, representando acontecimientos pasados con aspectos de su propia realidad. Y es que con argumentos así se puede explicar cualquier cosa. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Sin embargo, a tenor de los resultados de los métodos empíricos matemático-estadísticos, todos estos presuntos anacronismos adquieren una explicación diferente y totalmente lógica. Es más, se muestra a Ptolomeo colocándose bien unas gafas que se deslizan hacia abajo, un gesto típico que toda persona que lleva gafas hace más de una vez a lo largo del día. Quizá Ptolomeo realmente llevara gafas y el artista del siglo XVII, que todavía recordaba este hecho, no dudara en representar esta característica circunstancia. Como ya he dicho, se cree que las gafas aparecieron en el siglo XIII y supuestamente a mediados del siglo XIV tuvieron una amplia difusión. He aquí un fresco de Tommaso da Modena, supuestamente de 1352, que representa a un monje con gafas. He aquí otra representación de Ptolomeo, supuestamente de 1517. En su cabeza vemos una corona real de 3 pétalos. Es curioso que sea prácticamente idéntica
a las coronas reales en las cabezas de, por ejemplo, los evangélicos Reyes Magos, representados en el sarcófago medieval de los 3 Reyes Magos, ubicado en la famosa Catedral de Colonia. Vemos también el mismo tipo de corona en el escudo medieval de la ciudad de Colonia. Una corona de forma similar se encuentra también en otras representaciones monárquicas de los siglos XIV y XVI, por ejemplo en Suecia. Las mismas coronas de 3 pétalos las vemos también en miniaturas medievales francesas, por ejemplo en el famoso Misal de Reims, creado supuestamente entre los años 1285 y 1297. De esta manera, en la cabeza del antiguo Ptolomeo vemos una corona medieval bien conocida. De esta corona os hablaré con mayor detalle en la futura serie de vídeos titulada El mito occidental. Por cierto, ya para acabar, como dije en el vídeo anterior de esta serie, en la antigüedad tardía y en el medievo, a Ptolomeo se le atribuía un origen real. El propio nombre de Ptolomeo se considera patronímico del linaje de los faraones de Egipto que gobernaron después de Alejandro Magno. Según la cronología scaligeriana, los faraones ptolemaicos salieron de escena alrededor del año 30 a.C., es decir, más de un siglo antes del astrónomo Ptolomeo. De esta manera, solo la cronología scaligeriana impide identificar la época de los faraones ptolemaicos con la del astrónomo Ptolomeo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos!